Hola, gracias por estar ahí una vez más. Gracias por acompañarme en el estudio de la palabra. Gracias por permitir que esta llegue a tu casa y principalmente a tu corazón. Una vez más estamos acá reunidos y en el día de hoy vamos a estar en el libro de Hechos. Hechos capítulo 16. Vamos a leer del 16 al 40. La palabra de Dios nos dice así: Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron por la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se les prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, éste los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno, y nos han echado a la cárcel, ¿ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, así que fueron a presentarles sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron.
Después se fueron. Amén. Esta es nuestra palabra en el día de hoy. Aquí vemos a Pablo y a Silas, discípulos de Jesús, que estaban en su viaje misionero, llevando la palabra de Dios en Macedonia. En un día en el que se dirigían hacia el lugar de oración, tienen este encuentro con una mujer que era divina y que gritaba detrás de ellos constantemente. Ellos, en su sabiduría, no discuten con ella, sino con el espíritu que impulsa a esta persona a hacer lo que estaba haciendo y también a gritar lo que estaba gritando. E inmediatamente, cuando ellos reprenden al espíritu, el mal espíritu salió de ella. Pero lo que nunca imaginaron era que eso les iba a causar todo un juicio injusto y mentiroso que traería como consecuencia que fueran despojados de sus ropas, fueran azotados, golpeados y puestos en la cárcel. Realmente cuando uno lee esta historia, no puede dejar de llenarse de indignación y al mismo tiempo de preguntas. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios, haciendo el trabajo de Dios, tengan que pasar por este tipo de cosas? ¿Cómo es posible que haya tanta injusticia y maldad en el ser humano? ¿Cómo es posible que lleguen al punto de levantar calumnias en contra de otro para perjudicarlo a tal manera? También nos podemos preguntar, ¿por qué Dios permitió que les pasara esto? Si eran sus hijos, si estaban haciendo un trabajo para Él. ¿Dónde estaba Dios que no salió y los defendió? ¿Cierto? Bueno, son algunas de las preguntas que quizás nos hayamos hecho nosotros mismos o que hayamos escuchado que otras personas se las hayan hecho. Y realmente al leer la palabra de Dios podemos entender que Él no le promete inmunidad terrenal a sus hijos. La diferencia entre quienes creen y quienes no es que sabemos que Él prometió que siempre estaría con nosotros hasta el fin del mundo, pero también nos prometió y también sabemos de que en el mundo tendremos aflicciones. Y aflicciones de todo tipo, aun cuando estemos obrando correctamente. Al igual que Pablo y Silas, podemos encontrarnos con personas que griten a nuestras espaldas, con personas que quieran ser piedra de tropiezo para evitar que logremos las metas que Dios ha establecido para cada uno de nosotros. O confrontar injusticias, chismes, cosas que dañen nuestra reputación con mentiras y muchas otras cosas más. Enemigos gratuitos. Pero quien conoce realmente a Dios sabe que los pensamientos y el camino de Él son muchos más altos y profundos que los nuestros, y que cada cosa que nos pueda ocurrir es una herramienta de crecimiento y bendición que Dios está usando, sea para nuestro propio bienestar o para el bienestar de otras personas. Mientras pasamos por esa aflicción no es fácil, pero debemos de recordar que cada uno de nuestros tropiezos o de nuestras luchas o de nuestras pruebas son un mensaje, son un entrenamiento. Y poder llegar a ver a Dios a través de lo que nos pasa, eso es algo que nos puede ayudar a madurar y a crecer. Aunque las situaciones que estemos viviendo sean injustas y dolorosas, aun cuando seamos víctimas de la situación. Aprender a ver a Dios en medio de lo que nos pasa nos da el privilegio de sacar el máximo provecho de lo que estamos viviendo y siempre, siempre, absolutamente siempre salir victoriosos de la situación. Luego podemos ver cómo Pablo y Silas, después de ser golpeados, humillados, avergonzados y privados injustamente de su libertad,
A medianoche oran y alaban a Dios. Estos hombres se despojaron de sus razonamientos y sus sentimientos humanos para ser instrumentos del Espíritu Santo en un lugar de tinieblas. Si ellos se hubieran dejado llevar por su carne, por sus emociones o por sus sentimientos, no podían haber sido de bendición para absolutamente nadie. Pero ellos oraron y alabaron con todo el corazón en medio de sus pruebas. Y fueron el megáfono que Dios necesitaba para salvar a aquellos que estaban en ese lugar. Era necesario que llegaran ahí. Si no los hubieran culpado injustamente, no estarían en la cárcel y el carcelero y su familia no hubieran sido salvos, no hubieran escuchado el mensaje. ¿Sabes? Ninguna de nuestras pruebas es en vano. Todo lo que vivimos tiene un propósito. Debemos orar que Dios abra nuestros ojos espirituales en cada prueba. Pablo y Silas no llevaron amargura a los presos, aunque estarían en todo su derecho de hacerlo. Pablo y Silas no renegaron ni de su suerte, ni de su Dios, ni tampoco por lo que estaban pasando. No se dedicaron a murmurar con los otros presos o a destilar odio. Oraron y alabaron. Y eso fue más que suficiente para hacer temblar los cimientos de la cárcel. Ellos hicieron de su prisión un lugar de adoración. Llevaron una chispa de luz. Imagínate el concierto que estaban escuchando esos presos, gracias a la presencia de esos dos hijos de Dios. Las cadenas de sus pies no enmudecieron sus labios, y por su fe, su confianza, su entrega, su amor por Dios, fueron instrumentos de salvación que llevaron luz a un lugar de sombras y oscuridad. Llevaron luz y llevaron esperanza también. Y vemos que luego, después de que salieron de la prisión, fueron a animar a los hermanos. Imagínate. Yo quiero preguntarte, ¿cuál es tu prisión en este día? ¿Cuál es la prisión por la que estás pasando? Quizás puedes preguntarte, ¿qué estás haciendo en ella? ¿Qué vas a decidir hoy? ¿Vas a ser un instrumento de bendición en la situación en la que estás? Pregúntate por qué y para qué estás pasando por lo que estás pasando. ¿Por qué y para qué Dios permitió que estés donde estás y vivir lo que estás viviendo o lo que viviste? ¿Sabes algo? Los más grandes ministerios, las más grandes fundaciones, muchísimos proyectos han tenido como raíz el dolor o el sufrimiento de alguien. Alguien que aprendió a ver a Dios a través de su situación y que entendieron que esa situación los estaba llevando a un propósito mucho más grande. Oremos que Dios nos abra los ojos del entendimiento. Por otro lado, es muy importante que podamos reconocer el precio que muchos tienen y tuvieron que pagar para que este mensaje llegara a ti y a mí. Primeramente, Dios se despojó de su Hijo amado y lo entregó. Luego vemos que Jesús se despojó de su propia vida y la entregó. Los apóstoles dejaron sus redes, sus trabajos, sus vidas y entregaron todo, muriendo como mártires para que el mensaje llegara a nosotros. Y hoy por hoy, hombres y mujeres se han desprendido de sus bienes, comodidades, familia, hasta de su propia salud. Han sido insultados, abandonados, criticados, heridos. Han sacrificado horas de sueño, trabajos, logros,
y hasta sus familias y muchísimas cosas más. Todo solamente con el fin de que este mensaje llegue a ti. Mi pregunta es, ¿será que este mensaje es importante? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a actuar? ¿Serás como el carcelero o simplemente lo ignorarás?